Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de GVC Gaesco. En primer lugar, esperemos que estén todos bien y no hayan tenido incidencias graves debido al apagón generalizado de ayer. Que sepan que al final de la sesión vamos a comentar brevemente el modelo de generación y distribución eléctrica para dar pues nuestra visión del mismo y responder, en caso de que hayan dudas, pues responderlas si así lo requieren. En la sesión de hoy, como saben, vamos a tratar de uno de los temas protagonistas que estamos teniendo durante el último mes y que sin duda ha copado grandes espacios, tanto en prensa como en tertulias, y que nosotros, que las políticas arancelarias impuestas por Estados Unidos al conjunto de economías globales. Como ustedes saben, el pistoletazo de salida se dio el día 2 de abril, con el famoso día de la liberación, en donde el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, anunciaba un paquete de tarifas que afectaban en mayor o en menor medida al conjunto de países a nivel global y que, por tanto, marcaban un antes y un después en el orden del comercio mundial que conocíamos o que estaba establecido hasta entonces. Todo este escenario es el que vamos a comentar con nuestros panelistas, a los que voy a aprovechar ahora para presentar, y lo analizaremos en un mayor detalle para debatir pues, las consecuencias de los mismos y ver qué oportunidades nos brinda este entorno actual. Marisa, Víctor, Bosco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Como decía, este entorno de las tarifas, sobre todo afecta a todas aquellas economías más exportadoras de Estados Unidos. Esto ha generado un escenario de inestabilidad, ha generado un escenario de falta de visibilidad, sobre todo para los trimestres venideros, y esto evidentemente pues, puede tener impacto y está teniendo impacto tanto en los mercados financieros, ya que estos descuentan expectativas futuras a precio de hoy. Por tanto, mi primera pregunta, Marisa, iría dirigida a este aspecto y sería: ¿cuáles son las consecuencias de las medidas impuestas por parte de Donald Trump? Bueno, teniendo en cuenta que todavía no se sabe qué está en vigor o qué no está en vigor y cómo va a quedar el mapa definitivo, las medidas anunciadas, luego paradas por el señor Trump, tienen consecuencias tanto en el crecimiento económico como en la inflación, y ha tenido consecuencias también en las curvas de tipos, en los diferenciales de crédito, en el tipo de cambio y en las actuaciones de los gobiernos centrales. La primera aproximación que tenemos ya publicada por el Fondo Monetario Internacional es el impacto en el crecimiento económico. Y como no podía ser de otra manera, el más afectado es el propio Estados Unidos, porque va a tener que pagar mucho más caro mucho de lo que consume internamente. Y el propio fondo ha rebajado las estimaciones en un menos 0,9%, prácticamente la totalidad debido a la propuesta de Trump de aranceles para todo el mundo. ¿Quiénes son las siguientes economías más afectadas? Aquellos que tienen más vinculación con Estados Unidos. En este caso es México, que ha revisado a la baja su estimación en 1,7, y China, un 0,6. España, sin embargo, nos han revisado al alza, porque es que, pásame a la siguiente diapositiva, por favor, como pueden ver en estas gráficas, de todas las importaciones que realizó Estados Unidos en el ejercicio 2024, el 15% provienen de México y el 13% de China. El 15% de México es mucho más relevante que el 13% de China para cada país, porque representa un 83% del total de exportaciones y un 28% de su Producto Interior Bruto. Canadá es el segundo país más afectado porque sus exportaciones a China representan el 76% de su total y un 20% de su PIB. Aquí hay que mencionar que por el momento México y Canadá siguen beneficiándose del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que afecta a aquellos productos que tengan un 75% del total del valor de producto con origen en uno de los tres países. En México, concretamente, se siguen adhiriendo a este protocolo en el torno del 50% de las exportaciones, y lo que están intentando hacer es poner más contenido mexicano a los productos a la hora de exportar. También hemos visto impacto, como podemos ver en la página siguiente, en tipos de interés. ¿Qué le ha pasado a la curva? Menor crecimiento, tipos más bajos, pero a la vez la cierta incertidumbre ha hecho que la curva de tipos de interés se empine. Como pueden ver, tanto en Europa como en Estados Unidos, la curva
de puntitos, que es la correspondiente al día de hoy, está en niveles más bajos en todo lo que se refiere a los cortos plazos, pero ha subido respecto a la que teníamos al 31 de marzo en lo que se llama el 10 años. Esto es bueno y malo. Habrá sectores que se beneficien de este empinamiento de la curva, como es la banca, que puede obtener más carry de esta curva que no cuando tenían curvas invertidas como teníamos el año pasado. También ha afectado al riesgo de crédito. La verdad es que en los primeros momentos fueron un poco, digamos, aterradores, porque los bonos basura, los bonos especulativos, subieron a más de 400 puntos, pero ya se ha corregido parcialmente al haberse parado parcialmente las medidas y ver que Trump estaba dispuesto a negociar. Y por último, también han tenido efecto en la divisa. Contrariamente a lo que el propio Fondo Monetario Internacional predecía, que era una revalorización del dólar, lo que se ha producido es una caída del dólar frente a las divisas europea y británica. Lo he puesto en la manera inversa, el euro dólar, lo he puesto en la manera inversa a la que estamos acostumbrados a verla, para ver que realmente desde tipos que estábamos hablando del 1,03 en euro dólar hasta el 1,13 actual, pues son casi de 10 puntos porcentuales de corrección de la divisa americana. También ha pasado así con la libra británica. En cuanto a las monedas periféricas, la corrección también ha existido, pero en menor medida, en torno al 4% para México y Brasil, y prácticamente nada para la moneda china, ya se ven que está básicamente intervenida. Con todo esto, ¿qué podemos esperar de los bancos centrales? Pues la verdad es que las actuaciones son distintas. Veremos cómo la Fed está tratando de lidiar con el poder político. Ya vimos cómo en las últimas declaraciones de Powell la semana pasada, bueno, hace 2 semanas ya, diciendo que sobre sus temores de inflación ante la subida de los aranceles preferían no bajar tipos, Trump amenazó simplemente con echarlo. La ECB sigue bajando porque está percibiendo una gran debilidad en la economía, con revisiones a la baja fundamentalmente en la Europa Central, en Alemania, y se espera que baje hasta el 2% en lo que queda de año. Y Reino Unido todavía, después de la baja de febrero, no se ha movido y sigue teniendo el tipo en el 4,5%. Aquí vamos a ver si Estados Unidos al final dónde pone el foco, si en la inflación o en el crecimiento. Perfecto. Pues mil gracias, Marisa. Por tanto, es evidente que ante este escenario hay una serie de economías que se ven más beneficiadas, otras más perjudicadas, y por tanto hay un conjunto en tejido empresarial que evidentemente pues a raíz de todo lo que hemos comentado, pues también se verá más beneficiado. Víctor, esto que hemos estado comentando, ¿cómo está afectando a los valores españoles? Que además es uno de los índices, o el índice que mejor se está comportando este 2025. Sí, bueno, pues en esa slide estamos reflejando un poco lo que, nada más saltar este tema, empezamos a mirar los analistas, ¿no? Que fue la exposición de las compañías españolas al mercado americano, ¿no? La exposición, como saben, viene de 2 partes, ¿no? Aquellas empresas que venden productos a Estados Unidos fabricándolos en otros países, luego una exposición local de aquellas empresas que venden pero también fabrican muchas de las cosas que venden allí en Estados Unidos. Y luego otra forma de exposición es el dólar directamente, ¿no? Empresas que no tienen nada en el mercado americano, no tienen ni exportaciones ni fabrican allí, pero que su producto se mide en dólares, como por ejemplo pues, Repsol o las empresas de materias primas, ¿no? Entonces, si miramos la tabla, podemos ver que hay dentro del IBEX 35 simplemente hay más de 12 empresas que tienen una exposición a Estados Unidos, ventas directamente contabilizadas de más del 10%, ¿no? Esas ventas, si fueran exportaciones, sería un drama, pero casi todas son negocio local, ¿no? Esto quiere decir que van a estar afectadas sobre todo por la traslación de los dólares que venden allí a euros, que es en la moneda que reportan, ¿no? Hay dentro de esas 12 o 15 empresas que hay que tienen más de un 10% de ventas en Estados Unidos, hay 6 o 7 que tienen ventas incluso de más del 20%, ¿no? Pero si os fijáis en los colores, las que están en oscuro son básicamente las que tienen negocios locales, y por lo tanto el impacto es simplemente de traslación de moneda en su mayoría. Otra cosa son aquellas empresas que he puesto más en rojo,
o en amarillo, que son empresas que tienen una actividad en Estados Unidos, pero que además exportan a Estados Unidos desde otros países, ¿no? Ahí ya hay que entrar en la casuística de cada compañía, porque como ha mencionado Marisa, pues hay acuerdos concretos en los tratados comerciales. Por ejemplo, en el caso de Fluidra, pues lo que hace, y en el caso de alguna otra compañía de automoción, es fabricar en México, pero fabricar cosas que, por así decirlo, no las trae de China, no simplemente ensamblaje, sino que se fabrican en el propio México, o en muchos casos incluso los componentes son americanos, ¿no? Y se ha trasladado la fábrica allí porque faltaba mano de obra en Estados Unidos, y eso es un tema que se ha comentado, ¿no? Que no, si no hay mano de obra es imposible, por mucho que quiera la administración americana que se fabrica allí, que eso pueda ser posible. Entonces, hemos identificado las empresas más expuestas ahí con esta información. Si pasamos a la página siguiente, pues estamos viendo, o sea, se ve que la exposición es relativamente pequeña, ¿no? O sea, como ha mencionado Marisa, España exporta poco a Estados Unidos, casi todo lo que exporta es a la Unión Europea, y por lo tanto el impacto ya en primer momento está claro que va a ser bajo, ¿no? Y esto lo están reflejando los índices, ¿no? Si vemos ahí, pues ya el efecto aranceles se está matizando bastante. Si recuerdan los que estuvieron en la presentación que hicimos del webinar de lo que es la visión del primer trimestre, pues teníamos unas caídas muy importantes en algunos índices, bueno, muy importantes, entre el 15% para el Nasdaq, que ahora ya solo está en el 10%, y del 5 o 10% de los índices europeos, pues prácticamente si vemos ahí en los índices europeos ya se ha corregido bastante esa exposición, ¿no? Quizá a lo mejor en Italia, que es el último índice, todavía queda un poco más porque tienen mucha automoción, ¿no? Pero en el IBEX, como vemos, los tres índices del IBEX que tomamos ahí por ser los más cercanos, el IBEX Small Caps y el IBEX con dividendos, tienen unas revalorizaciones muy buenas, que es la barra azul, de alrededor del 15%, ¿no? A pesar de haber subido 40% en la suma de 2024 y 2023. Con lo cual, el efecto aranceles yo creo que se está diluyendo poco a poco, ¿no? A mí me preocupa más, si pasamos a la siguiente slide, me preocupa más otro tipo de impactos, que son los impactos de la competitividad pura y dura. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el impacto automoción. ¿Qué es más importante, el arancel que le pone Trump, o realmente lo que está subyaciendo en esos sectores es la falta de competitividad frente a los automóviles, por ejemplo, asiáticos, ¿no? O chinos, ¿no? Y lo estamos viendo en el día a día en España, donde están alcanzando cada vez más cuotas de mercado las empresas coreanas, las empresas chinas, en los coches eléctricos sobre todo, ¿no? Donde tienen la tecnología de baterías cogida. Y entonces, yo creo que eso es más importante incluso que los propios aranceles, ¿no? Y dentro de este ranking que hemos hecho ahí de compañías que se han comportado mejor desde el 1 de abril, ¿no? El 2 de abril es cuando se anunció los aranceles. Pues dentro de las empresas que mejor se han comportado hay de todo, pero hay una preponderancia de empresas domésticas, ¿no? Vemos ahí que está Línea Directa, Mafre tiene negocio en Estados Unidos, pero es más limitado. Inditex tiene negocio, pero también compra allí mucho. Endesa no tiene ningún negocio, Antena 3 tampoco. Grifols es un negocio local. Viscofan es una empresa que se considera una empresa americana, o sea, fabrican allí y venden mucho al mundo, pero fabrican allí también bastante. Y dentro de las empresas que más han caído, realmente si vemos ahí es más por exposición al dólar que por propia actividad pura y dura, porque Acerinox también es una empresa muy americana, lo que pasa que reportan en euros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a ir, pasa si quieres la siguiente slide. Lo que hemos visto es qué estrategia está siguiendo cada empresa a la hora de elegir valores, ¿no? Y hay muchas empresas, bueno, hay muchas estrategias que seguir. Al final, las empresas tienen una serie de directivos que están para eso, ¿no? Para adaptarse a los mercados. Y lo que está afectando más al mercado quizás es la indefinición, ¿no? Que como decía Marisa, realmente hablas con muchas empresas y todavía no saben si les está, bueno, saben porque tienen que llegar allí el activo al puerto, pero no saben cuánto les va a afectar porque ahí sabéis que ha habido prórrogas que va a entrar dentro de a los 90 días desde el día 2 de abril, se está negociando, parece que la administración americana se está dando más a la negociación y habrá que ver un poco cómo acaba todo esto, pero las empresas de momento, ¿qué están haciendo? Pues muchas de las que exportan allí, lo que están haciendo es aumentar muchísimo los stocks allí, o sea, están exportando ahora que todavía no están afectadas por aranceles, para tener allí un stock que les cura a lo mejor 2, 3 meses, 4 meses
porque luego esperan que haya una negociación, entonces les puede incluso salir bien. Hay otras empresas que están desviando las exportaciones a otros países, por ejemplo, era el famoso caso del aceite en algún momento que se grababa el aceite exportado de España, bueno, pues las empresas a lo mejor lo llevaban a Italia o al Reino Unido y desde ahí lo exportaban a Estados Unidos. O, por ejemplo, ahora mismo también no hay que ser tan dramático con este tema de los aranceles porque venimos de un periodo de mucha inflación en muchos bienes de consumo e industriales, ¿no? Sobre todo de consumo, ¿no? Y entonces los precios que habían tenido una inflación muy importante durante el 2023 y 2024, ahora les tocaba caer. Entonces, a lo mejor con estos aranceles los consumidores pueden absorber mejor esos aranceles porque lo que va a pasar es que no van a bajar tanto como habrían bajado de otro modo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí van distintas estrategias y si pasamos a la siguiente slide, nosotros estamos eligiendo en un primer momento para paliar el riesgo pues valores locales, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Pues, por ejemplo, a principios de marzo, mediados de febrero, lanzamos una estrategia de estar cortos en Iberdrola y estar largos en Endesa, ¿no? Estar largos en algunas empresas de renovables que no están en Estados Unidos y estar más cortos en las que están en Estados Unidos. Bueno, son estrategias que la verdad que hay que seguirlas muy de cerca, como todos sabemos aquí bien, siempre lo pones tú de manifiesto, ¿no? El riesgo que tiene cada cliente es distinto, el horizonte temporal. Empresas con producción local allí, por ejemplo, comentábamos esta Viscofan o Ebro Foods, y valores que hayan... Y luego está, recordar que en el mercado de valores lo que cuenta un poco es la diferencia entre la cotización actual y el valor, ¿no? O sea, puede haber un valor que, como por ejemplo, Fluidra esté muy expuesto y tenga tal, pero si lo ha descontado ya, a lo mejor es atractivo. Y eso es un poco las estrategias que nosotros tenemos en cuenta en este momento para el mercado, ¿eh? Importante este binomio de oportunidades Claro. y riesgo de... O sea, a veces puede ser que la en cada... más afectada sea la que más esté más atractiva porque ya lo ha descontado en exceso el mercado, ¿no? Justo. Y dicho esto, es importante matizar, ¿no? Pues que en todas las estimaciones, al final, como hablábamos con este caso de los analistas, ¿no? Que tienen en consideración pues, todas estas estimaciones futuras, es importante ver, en el caso de los aranceles, ver en qué grado se van a aplicar esas tarifas y qué capacidad tendrán tanto cada uno de los países como las empresas de absorberlo en sus cuentas. Por tanto, ahora nos encontramos en plena campaña de resultados. Todavía no estamos reflejando, evidentemente, o las empresas no están reflejando en beneficios todo este contexto actual. Evidentemente, tendremos que esperar seguramente tercer, cuarto trimestre. Bosco, en este aspecto, tú como gestor de renta variable europea, ¿qué conclusiones sacaríais de la información que ahora mismo están proporcionando a las empresas? Sobre todo por el tema de lo que están mirando más el mercado, ¿no? Que es no lo que ha reportado, sino el mensaje que están dando, ¿no? El guidance que decimos en el sector. Y cómo se encuentran las valoraciones del mercado americano y europeo después de los últimos movimientos que hemos visto pues, en este último mes. Pues bueno, estamos mirando con mucho interés lo que nos van contando las compañías. En un primer estadio, los últimos 2 meses, 3 meses, han estado muy activas hablando de aranceles. Yo creo que quizá en un primer momento se infravaloró el impacto potencial. Todas te van contando pues, dónde tienen sus plantas, cómo se pueden ir adaptando, los movimientos que hacen entre sus distintas plantas y estrategia para contrarrestar el impacto. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, notamos un poco cambio de tendencia. Ahora empezamos a ver algo de comentarios también sobre el impacto en la demanda. No solo el puro arancel y si subes los precios o cómo lo contrarrestas en costes, sino también el impacto en la demanda, que yo creo que va a ser un tema a seguir. Y bueno, voy a poner 3 ejemplos de compañías que nos comentan el impacto. Por ejemplo, DeLonghi, que es el líder mundial en máquinas de café. Ellos tienen el 20% de exposición a Estados Unidos, una compañía europea, pero muy global, una compañía de muy buena calidad. Pero bueno, la mitad de lo que venden en Estados Unidos lo fabrican en Europa, la otra mitad en Asia, y lo que nos comentan, bueno, intentarán subir algo los precios y cambiar el origen de fabricación entre algunas de sus plantas asiáticas hacia los países donde tengan algo menos de impacto. Pero bueno, es una compañía con un margen de un 15%, a poco que toques el arancel 15-20%, el impacto en márgenes pues se va a notar de manera relativa. Hoy, por ejemplo, también ha publicado Electrolux, es una compañía que todos conocemos, fabricante de electrodomésticos. Ya venían avisando, porque la exposición a Estados Unidos es importante,
pero el comentario que han hecho ha sorprendido. Han hablado de que tienen que bajar la expectativa de ventas a negativo en Estados Unidos por impacto de la demanda, no es solo un tema ya puro de aranceles, y el valor ha reaccionado muy negativamente. Hoy caía un 18% y en el año cae un 35%, con lo cual la exposición quizá a activos o bienes discrecionales pueda estar en riesgo. O, por ejemplo, Thule, que también hoy ha publicado resultados. Thule fabrica las vacas de los coches para temas deportivos o para llevar algo de diverso. Y Thule es una compañía de muy buena calidad, muy buen margen, pero hoy cae un 14%, también avisando que las ventas en Estados Unidos se pueden resentir. Con lo cual, entre el impacto moneda y impacto de demanda, pues hay que estar muy atentos porque puede haber empresas bastante impactadas. También quería comentar que en el fondo lo que estamos hablando es que el mundo se está produciendo una especie de reequilibrio de algo que vivía muchos años en desequilibrio, ¿no? Estados Unidos lleva con un déficit comercial del entorno del 4%, pues más de 20 años. Eso a largo plazo hay que financiarlo, y si lo combinamos con el hecho de que también tiene un déficit fiscal en el entorno del 6% en el pico del ciclo, en un pico relativamente bueno de ciclo económico, la verdad es que la necesidad de financiación es muy notable. Por eso se habla de excepcionalismo americano. Tenían el dólar y lo han conseguido financiar históricamente. La gente confía en el dólar, pero se está produciendo un cierto cambio de paradigma, ¿no? y desconfianza. Y esa desconfianza, lo más probable es que se lleve por delante algún tipo de impacto que no sea escaso, ¿no? Y al final, en el relativo de toda esta exposición, Europa, que tradicionalmente tenía bajo crecimiento, tiene una cierta ventaja. Para empezar, tiene un superávit por cuenta corriente, es decir, exporta más de lo que importa, no tiene que financiar, sobre todo Alemania, y además el déficit fiscal es relativamente contenido en el agregado. Es verdad que hay algún país que tendrá que hacer ajustes, pero en Francia, por ejemplo, pero en el agregado de Europa las necesidades de financiación son escasas. Si a eso añadimos que los flujos de capitales se pueden mover, lo que era una salida constante, se habla de que Europa, había el ahorro europeo, había todos los años salidas cercanas a 400, 500 mil millones de euros hacia Estados Unidos, que iban a comprar tecnológicas, muchas cosas, incluso el bonos americanos. Si eso se queda en Europa, simplemente con que no sale el impacto es súper fuerte. Y estamos, yo creo, en el inicio de esa contención. Para eso hace falta reformas, pero pensamos que hay mucho consenso que va a haber algún tipo de reformas. Y yo creo que el inversor internacional va a ver Europa, pues quizá como una cierta beneficiada en términos relativos, y eso lo valoramos mucho y pensamos que ese desequilibrio histórico que se ha producido ahora quizá empiece a cerrarse de alguna manera. Prueba de ello es un poco el comportamiento, ¿no? Del último, ya no de los últimos meses, sino pues, ya si cogemos un poco la serie más para atrás, pues... En el último mes, si miramos los flujos de capitales Europa, Estados Unidos, se ha batido el récord histórico, ¿no? Y ahí vemos también la evolución del dólar-euro y una serie de cosas. Entonces, es un principio de un cierto cambio, y si lo combinamos con las valoraciones, ahora mismo, la valoración sobre múltiplo de beneficios de Europa, realmente, comparado históricamente a Estados Unidos, ha habido una mejora en las últimas semanas, pero estamos lejísimos de lo que podemos hablar de una normalización de valoraciones, ¿no? Entonces, sí, este proceso de flujos, reformas y una serie de cosas, pueden seguir durante mucho tiempo, y el impacto en valoración podría ser notable, y el atractivo de buenas empresas europeas es importante, lo que no quita que algunas de esas empresas pues van a sufrir en demanda y van a sufrir aranceles, y las cotizaciones pues también pueden sufrir de manera relativa. Importante lo que comentábamos, importante ver este coste de riesgo, oportunidades que comentamos, valores locales o si más no que se ven beneficiados de negocios locales, y tener en consideración pues aquellos negocios que tengan mayor impacto por ventas fuera, por este efecto de demanda, y aquellos que tengan pues el efecto divisa dentro de las cuentas de resultados. Como les comentamos al principio, no queríamos dejar de lado o pasar por alto
lo ocurrido en el día de ayer, que evidentemente pues Ujú. tiene un impacto importante en el, si más no en nuestro Sí. transcurso del día a día. Y les queríamos comentar, pues sobre todo lo que les decíamos, este modelo de generación y de distribución eléctrica que tiene actualmente el modelo español, para un poco pues ponerles o darles un poco de claridad en el asunto. Entonces, Víctor, si nos Sí. puedes... Bueno, realmente, como todos sabemos, todavía no se va a conocer y además se ha hablado con Red Eléctrica y han dicho que van a tardar algunos días o un tiempo. Esto es como los accidentes aéreos, ¿no? Que al final poner una cabeza de turco demasiado concreta yo creo que va a ser complicado, ¿no? Realmente lo que estamos es en un momento, desde hace 2 años, sobre todo, ¿no? Desde hace bastantes años, pero los 2 últimos especialmente, donde las renovables en España están alcanzando unos niveles de aportación al sistema eléctrico excepcionalmente altos en la comparación con cualquier otro país europeo. Ahí vemos que, por ejemplo, en el mes de marzo las renovables han aportado el 62%, pero hay muchos días y ahora justamente en primavera estamos en un momento en el que las renovables tienen una aportación normalizada casi todos los días del 70%, 70 y tantos por ciento, y algunos días la propia red eléctrica ha dicho que del 100%, en algunos momentos, perdón, no del día, no todo el día completo, por supuesto, ¿no? Que es imposible por la noche, ¿no? Pero esto necesita una adaptación muy importante, ¿no? Y es la inversión en la red. Esto es algo que lleva diciendo Red Eléctrica desde hace mucho tiempo y haciendo, no solo diciendo, la inversión en redes eléctricas ha aumentado muchísimo. En los 5 años anteriores, la media de inversión en red eléctrica era de unos 400 millones de euros al año y ahora está pasando a invertir más de 1.000 millones de euros al año. O sea que eso ya se está haciendo. Lo que pasa es que el sistema ha cambiado mucho, ¿no? Antes teníamos una estructura de generación en la cual el peso de otras tecnologías que se llaman de electricidad sincronizada con la tensión del sistema, o sea que tienen cierta inercia y tienen más facilidad de encenderse y apagarse, como por ejemplo las de carbón, las solares, perdón, las de carbón y las de gas, y ahora dependemos de las tecnologías que tienen menos capacidad de predicción y de adaptación, ¿no? Entonces, hasta ahora ha funcionado bastante bien, pero ayer en concreto pues, hubo un problema que dejó un hueco de tensión que se llama muy importante en algunas zonas de España y esto va cayendo en cascada, ¿no? Es como cuando en un sistema de tuberías, por un lado, se produce una fuga enorme de repente, pues baja la presión. Imaginaos en los 3 radiadores de vuestra casa, baja la presión en todo el sistema. Y hasta que no tapas ese agujero y lo vas rellenando poco a poco, no se restablece el sistema completo. Y eso es un poco lo que ha pasado, ¿no? Ahora falta saber por qué se ha producido ese agujero en el sistema, ¿no? Y eso es lo que tendrán que decir, si ha sido por una desconexión de una planta por un problema técnico o por un problema económico o también de una demanda, incluso puede ser alguna fábrica grande de acero o cualquier cosa que haya parado por lo que sea, ¿no? Eso es lo que se está viendo en este momento, ¿no? Yo sí que quería recalcar un poco que las energías renovables han valido en España para bajar muchísimo el coste de electricidad, como cualquiera puede comprobar en sus recibos, puesto que el coste de la electricidad renovables ha bajado bastante precisamente por la fabricación de las placas en China y una serie de cosas. Y lo que pasa es que hace falta una gestión diferente. En principio, Red Eléctrica siempre ha estado manteniendo que eso, por supuesto, ellos son conscientes de eso y que lo tienen preparado, pero claro, no es lo mismo que se produzca un hueco de tensión con unos sistemas más manejables que con unos sistemas renovables y creemos que eso es un poco lo que ha pasado, ¿no? Lo importante son las consecuencias que va a haber. Por supuesto que es importante quién es el culpable, quién va a tener que pagar todas las cosas que se han producido, pero lo importante también es las conclusiones que se puedan sacar, ¿no? Y ahí también estamos viendo ya en estas primeras declaraciones un tira y afloja entre las empresas y el gobierno. Aquí sabemos que hay un debate muy importante encima de la mesa, que es el tema, por ejemplo, nuclear. Nuclear sí, nuclear no. Hay parte del gobierno que está diciendo que se cierren las centrales nucleares y parte que no. Luego también hay una necesidad de acelerar esas inversiones que hemos dicho, ¿no? Ha habido una queja importante en el sector y todos hemos vivido los retrasos que hubo en las conexiones de renovables, pues ahora se produce un retraso en las conexiones de los sistemas de demanda, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que absorber esa gran demanda renovable y darle más estabilidad? Que son los centros de datos y las baterías. Ahí los reguladores se tienen que poner las pilas y dar más velocidad a esa conexión de datos, ¿no? Con lo cual yo creo que siempre sabemos que
se dice, ¿no?, que no hay mal que por bien no venga o que hay que aprovechar los problemas para las oportunidades. Si esto lleva a la conclusión de que hay que reforzar las redes, hay que hay que ayudar a los proyectos que hay, que se habla mucho en la prensa, pero no terminan de salir, de proyectos de baterías, de coches eléctricos, de cosas que van a absorber mucha electricidad, pero que no termina de suceder. Pues si eso vale para dar impulso a esos temas, será un tema positivo. De hecho, Víctor, voy a aprovechar para enlazar una pregunta que Sí. en parte la he respondido, pero hay una segunda parte que igual faltaría por matizar. Nos comentaba un asistente lo siguiente: para asegurar la estabilidad del sistema, ¿sería razonable pensar que las empresas de renovables tendrán que afrontar CAPEX para introducir baterías y que esto pueda reducir su rentabilidad a futuro? Y la segunda parte sería que si creemos que es una responsabilidad de red eléctrica. Bueno, yo creo que es una mix de los dos, ¿no? Hemos comentado, quizá no lo he puesto como nombre propio de valores, pero lo que puede ser negativo en un principio, gente pensaba para red eléctrica, aunque bueno, ahí es lo de siempre, ¿no? O sea, se ha gestionado bien o no, dependerá por la profundidad del problema. Pues al final en 6 horas, desde el primer momento dijeron entre 6 y 10 horas, se ha cumplido. Pero bueno, yo eso pues serán multas que tengan que pagar unos u otros, o las aseguradoras, lo que sea, ¿no? O el consorcio, o quien sea, dependiendo de cuál es la causa que se diga, ¿no? Si ha sido una causa excepcional de clima, por ejemplo, o que decía Portugal en un principio, o de otro tipo, pero la conclusión para mí es que hay que invertir más, y eso es bueno para las empresas de redes, ¿no? Porque es un sector en el cual está regulada la remuneración que obtienen por las inversiones que realizan, con lo cual a más inversiones, en principio, más seguridad para el sistema y más caja para las compañías. Segundo, este tema que comentáis de las baterías, ¿no? Ayer precisamente Solaria anunció que había comprado baterías, pero Acciona ya lo ha hecho, Iberdrola también, pero está a muy pequeña escala todavía, ¿no? Las baterías se pueden utilizar de dos formas: unas para almacenar electricidad y hacer trading y venderlo cuando es más barato, perdona, más caro, y almacenarlo cuando es más barato, pero también para dar estabilidad al sistema. Si hubiéramos tenido a lo mejor aquí algunas baterías gordas, tenemos unas baterías muy buenas, que siempre lo dicen desde Iberdrola, y esto es verdad, que son los embalses, ¿no? Que tienen una capacidad de almacenar de bastantes horas. No sé por qué ayer no funcionaba, pero en realidad pueden dar mucho backup, ¿no? Pero yo creo que ahí la regulación sí que se va a acelerar bastante en baterías. Y respecto a que van a bajar la rentabilidad de los parques, eso depende, ¿no? Porque al final lo que hacen las baterías es estabilizar el precio, y lo que habrá que ver es a qué nivel se estabiliza. ¿De qué va a depender eso? De la demanda que consigamos meter en el sistema, la famosa electrificación. Si los coches eléctricos siguen vendiéndose o no, en función de que haya cargadores o no haya cargadores, o si los centros de datos famosos estos de las empresas tecnológicas van a más o no van a más. De eso es de lo que va a depender. En principio la batería da estabilidad. Para los primeros que las ponen sí que puede haber una prima de rentabilidad sobre los proyectos, pero al final, si esto sirve para bajar el precio muchísimo más, es verdad que puede haber un problema de rentabilidad, ¿no? Pero también es verdad que el coste de inversión de una batería ha caído, igual que el coste de las solares, dramáticamente. El último dato que se ha dicho públicamente son 70.000 euros por megavatio, que si lo añades a los 300.000 que vale un sistema solar por megavatio, pues todavía sigue dando rentabilidades atractivas con precios de alrededor de 30 a 35 euros por megavatio. Genial, sin duda un tema que va a tomar protagonismo en la mesa sin más de los políticos. Volviendo a la parte de los aranceles, nos comentan que estas políticas arancelarias, que al final son perjudiciales para la propia economía americana, y que a pesar de ello, pues vemos que el presidente no es capaz como de aflojar el acuerdo, nos comentan. Marisa, te voy a preguntar directamente, en este caso, ¿son los aranceles una medida sostenible para proteger la industria nacional? Bueno, a ver, vamos empezando en pura teoría económica. En teoría, los países con más eficiencia deben ser aquellos los que produzcan determinados bienes o servicios, y así el comercio internacional lo que hace es alocar de una manera más eficiente ciertos recursos. Probablemente, y esto nos ha llevado en la práctica a una globalización hacia producir en países mucho más de mano de obra mucho más barata que la que teníamos los países desarrollados. Dicho esto, los aranceles pueden servir para defender algún
sector en concreto, yo creo que sí que pueden ser útiles para sectores estratégicos o sectores que generen una gran necesidades de mano de obra para los países y que además tengan enfrente competidores que tengan precios subvencionados, etc. Extender a todos los productos de la economía y a todos los lugares del mundo sin saber tu capacidad de producción o tu capacidad de montar fábricas inmediatamente, me parece que está siendo perjudicial. Bueno, de hecho ya vimos cómo casi quiebra Apple, que producía el 80% de sus iPhones en China y tuvo que revertir la medida inmediatamente. Entonces, primero hay que ver producto a producto, segundo la capacidad de revertir o de montar esas fábricas en el propio Estados Unidos y qué coste va a tener, porque nos comentaban hace unas semanas que en México lo que es automoción y lo que hacen en México es ensamblar, cuesta un quinto de lo que cuesta en Estados Unidos, con lo cual para que fuese más eficiente en Estados Unidos o para que fuesen precios iguales tendrían que poner un impuesto del 500%, con lo cual al final el comercio de lo que trata es de que cada cual, que se distribuya la producción de bienes en aquellos países que son más productivos, con lo cual lleguemos a un equilibrio. Algo de globalización para atrás, yo creo que en ciertos productos sí que deberíamos ver, pero creo que las medidas tal y como han sido propuestas por Trump, pues no tienen ni el efecto económico positivo deseado. No sé cómo, creo que en Estados Unidos dijeron que no había una fábrica de zapatillas, sin embargo compran a Vietnam miles de millones de zapatillas. Tú no puedes montar una fábrica de zapatillas de hoy para mañana. Sí que, por ejemplo, en tema de automoción, que deben tener capacidad excedentaria, sí que puede surtir un efecto positivo para el propio Estados Unidos. Pero la generalización es malo para todos, porque lo único que haces es, al final, el arancel es un impuesto a la importación. Los exportadores, como ya bien ha dicho Bosco, pueden sufrir de menor demanda porque a su precio le meten el arancel y entonces saber cuánto quieren ajustar o no en sus precios de venta. Pero al final es algo que va a tener que pagar el pueblo americano comprando iPhones si no dejan traer, si no les quitan los aranceles a los chinos a 3.000 euros en vez de a 1.000. Con lo cual, ¿estarían dispuestos los americanos a comprar iPhones a 3.000? Pues el impacto va a ser en sus propias empresas. Así que mucho cuidado en cómo se ha hecho estos aranceles. De hecho, en una slide, Victoria, tú ya comentabas un poco que esto ya había pasado en términos de valoración o de valor relativo en las caídas. Sí. Efectivamente, muchas compañías ya se ha descontado. Y luego también lo que sí me gustaría destacar es un poco es que también los aranceles son barreras temporales para proteger la competitividad, pero tú lo que tienes que hacer es tener competitividad. Pues si sabes que en coches es complicado ser competitivo, porque todos sabemos que un coche europeo a misma potencia, mismas capacidades, vale como 2 veces o 2 veces y pico un chino, pues bueno, está complicado proteger eso sin die, ¿no? Hay una pregunta que igual podríamos enlazar con esto, que es el impacto que tienen los aranceles en el dólar y un poco cuál es nuestra visión si creemos que se puede seguir depreciando frente al euro en este caso. Pues bueno, sin ser un experto en moneda, al final en términos relativos hay que ponderar que lo primero que va a producir es menos crecimiento en Estados Unidos. Luego está el riesgo quizá más relevante de lo que es lo que llamamos el excepcionalismo americano, de la capacidad de financiarse cuando constantemente tienes un déficit. Estados Unidos lo hacía porque tiene la credibilidad de ese crecimiento a muy largo plazo, pero si se cuestiona el crecimiento a corto plazo y encima la capacidad competitiva se deteriora de alguna manera, pues es relevante. Y luego hay un tema muy a tener en cuenta: los últimos 20 años, 30 años, la globalización ha llevado a un control de la inflación, a un beneficio en la inflación y a una estructura de tipos global más baja. Si ahora eso se revierte, que no se va a revertir del todo, pero habrá una parte que se revierte, al final en la estructura de inflación global se perjudica, con lo cual el coste del capital pues al final tiene un impacto y eso es relevante. Y volvemos un poco a lo anterior, ¿no? Los flujos de capitales que históricamente han sido muy favorables, o históricamente los últimos 20, 30 años muy favorables a Estados Unidos, eso se puede empezar a cuestionar. Y si eso se cuestiona,
realmente bueno, pues es un cambio muy relevante, ¿no? Y yo creo que todo al final, y lo vemos con muchas compañías, la capacidad de innovación y de, bueno, pues se irá, por una parte, políticamente probablemente lleguemos a acuerdos y de alguna manera las compañías se irán adaptando y la capacidad de adaptación es enorme. Pero a la vez, bueno, pues el impacto en la inflación, la incertidumbre, el impacto en la demanda, pues eso queda ahí y habrá que vivir con ello. Y bueno, pues lo positivo es que en términos relativos, Europa tiene un cierto dividendo de cosas variadas, de los flujos de capitales, de unos tipos de interés que ahora son más favorables a Estados Unidos, las reformas que tienen que meter, porque si no, bueno, el sistema pues lo va a sufrir. Y veremos a ver también otros temas que yo creo que el mercado está prestando mucha atención, como es la posibilidad del fin de la guerra, porque el impacto en el coste de la energía pues será favorable para muchas industrias europeas. Y quizá también, bueno, la posibilidad de que en Alemania empiecen a utilizar su balance y se puedan, bueno, ser un poco más activos en inversiones, infraestructuras y cosas. Con lo cual hay sectores que son interesantes, ¿no? Infraestructura europea, telecomunicaciones, la posibilidad de reformas, de facilitar fusiones, una serie de cosas interesantes. La banca, bueno, pues se habla también la posibilidad de integrar algo más, quizá no tenga demasiadas sinergias o puede hablarnos Marisa del tema, ¿no? Pero en cualquier caso el inversor internacional observa todos estos cambios, esto no existía hace años y ahora está sobre la mesa y bueno, pues son factores que son interesantes, ¿no? Sin duda podemos decir que Europa tiene opcionalidades para seguir haciéndolo bien en este contexto. Hay una pregunta, Marisa, o Víctor, y podemos responder los dos. Nos comentan que entre las empresas que lo han hecho bien últimamente estaban las aseguradoras, que es un poco lo que estabas comentando, Marisa. Nos comentan si estarían ya cerca de su tope de ciclo y si estamos en un punto en el que el sector financiero, tanto banco como aseguradoras, estarían caras en términos de valoración. Vamos. Aseguradoras y bancos son bichos distintos y con diferentes dinámicas, o que se llaman financieros los dos. En el caso de las aseguradoras, y concretamente las que están en España, bueno, y también en el extranjero, lo que se ha producido es un incremento brutal de las primas pagadas por parte de los aseguradores. ¿Por qué? Porque después de el COVID, la inflación en los siniestros, etcétera, les llevó a tener unos ratios muy malos tanto de gastos como de siniestralidad, y lo que se ha dado ahora es la vuelta. Han empezado a subir las primas de tal manera que están volviendo a revertir y en algunos casos volviendo a ratios combinados casi cercanos, como en el caso de línea directa, a lo que tenían previo a la pandemia, que estábamos hablando de 90% y se pasó más del 100%, con pérdidas incluso. Y eso es lo que está pasando en las aseguradoras. ¿Podrán mejorar el ratio combinado algo más? Pues esto ya también va por barrios. Hay empresas que pueden todavía reducir más sus gastos de explotación, otras pueden reducir sus gastos de adquisición, entonces todavía les queda un cierto margen. Y lo que está pasando es que el mercado del seguro en su conjunto, que venía teniendo casi crecimientos negativos, está creciendo, pues en el caso de las primas que estamos viendo en España, al 9%, con lo cual esto le da mucha alegría a la cuenta de resultados, y esto va a continuar por el momento, por lo menos un año más, va a continuar hasta que las últimas subidas vayan a las cuentas de resultados, con lo cual tendremos 1 o 2 años de resultados bastante buenos. Luego está la banca. La banca, todos sabemos, bueno, la banca también, como todo, va por barrios, pero que es la banca doméstica española, es una banca comercial tradicionalmente afectada positivamente por las subidas de tipos y negativamente por las bajadas de tipos. Ahora, sin embargo, ¿qué han hecho los bancos? Bueno, antes he comentado que la curva estaba positivizada, cosa que no teníamos desde hace tiempo, y con un diferencial corto y largo de casi 1 punto porcentual. Y además es que el proceso de bajada de tipos ha sido muy lento, con lo cual lo que han hecho los bancos es lo que se llama inmunizar el balance a bajadas de tipos. Y si bien en las subidas tenían 15% de subidas en margen que se traducían en doblar beneficios, en las bajadas
están teniendo unas sensibilidades del 3%, con lo cual esta menor sensibilidad, junto con que por fin el proceso de desapalancamiento de la economía española parece que ha llegado a su fin, va a acabar en unos resultados razonablemente buenos. Evidentemente, veremos una cierta caída en el margen de intereses este año, pero entre que el impuesto es menor, que crecen las comisiones y que no hay coste del riesgo, probablemente todos puedan repetir e incluso incrementar el beneficio. ¿Están caros o están baratos? Han subido mucho, pero es que han subido mucho los beneficios. El otro día estábamos haciendo un ejercicio en base 100 desde el 31 de diciembre del 2019, justo antes de pandemia, para evitar todas las distorsiones, y es que los beneficios a 12 meses de bancos como BBVA, Bank Inter, Santander, etcétera, han crecido a nivel 100, se han ido al 270, ¿no? O sea que ha crecido un 170%. Y las cotizaciones más o menos han subido en línea con esa subida, con lo cual digamos que están más o menos alineados. Si vemos los PERES históricos, en casi todos los casos estamos en 20 y 30% por debajo de las medias históricas. Claro, ahí también metemos épocas donde la banca estuvo muy bien valorada o épocas de beneficios valle que los multiplicadores están distorsionados. Pero yo creo que ahora lo que se ha producido es un ajuste entre la valoración y el crecimiento de beneficios, y aquí el riesgo que hay real no es el multiplicador, sino que los beneficios se hundan. ¿Y por qué se podrían hundir? Por una recesión económica importante, que por el momento nadie la espera ni en ningún sitio, aunque las recesiones llegan muy rápido y luego ya veremos, pasamos de ser ricos a pobres en un mes. Y luego que los tipos de interés en la eurozona, en vez de estabilizarse en el entorno del 2 o el 1,75, se vuelvan al 0, porque aunque hayan inmunizado una parte. Como se vayan otra vez al 0, pues veremos revertir muchas de las ganancias de rentabilidad que han tenido. Más o menos, y dependiendo de los bancos, es cada punto porcentual afecta entre 1,5 y 2 a los rotes, con lo cual podríamos ver por debajo del 2 impactos muy negativos. O sea, muy por debajo del 2, no en 1,75, 1,90, si nos vamos ya a cosas por debajo del 1. Entonces, ese riesgo está ahí, pero nadie por el momento ni el mercado lo descuenta, con lo cual mientras no lo descuente el mercado, hay que tenerlo en consideración y hay que estar mirándolo, pero no parece que sea el centro o la estimación central en ningún caso. A esto podríamos añadir incluso el apetito por Europa que estamos comentando, ¿no, Bosco? Es decir, ya no solo por un tema de valoraciones, sino apetito de inversor internacional, ¿no? Estamos viendo cómo mucho institucional americano también está empezando a invertir en Europa, y todo esto pues acompaña un poco las tendencias dentro de los sectores que estamos viendo en el desarrollo de este ejercicio. Bueno, hay que pensar que el inversor internacional, el flujo natural ha sido a Estados Unidos y de unas cantidades realmente muy notables, ¿no? Entonces, aunque simplemente cambien un 0,25 de las carteras americanas que puedan pensar que hay que mirar a Europa, el cambio es brutal. Y además para ellos se combina con que bueno, pues tienen el efecto moneda, ¿no? Con lo cual nosotros vemos la evolución de las bolsas europeas y este año, bueno, pues no es mucho. Para un inversor americano están en doble dígito, ¿no? Y eso pues ya llama la atención, ¿no? Y si realmente todo este efecto combinado de reformas, energía más barata, el fin de la guerra, una serie de cosas, esa potencialidad, cuando tienes un múltiplo muy bajo, Marisa hablaba de los múltiplos de la banca hace 5 años, claro, la banca tenía unos múltiplos bajísimos. Europa y las perspectivas en aquel momento, pues, pero en el momento que hemos visto el potencial, pues, bueno, pues se combina en el caso europeo el potencial de una mejora de beneficios con quizá entrada de flujos, mejora de múltiplos o muchas cosas, ¿no? Entonces, esto que hemos visto este mes y pico, realmente puede ir a mucho más, ¿no? Pero es importante, ¿no?, quedarnos con esto, el efecto temporal que comentamos de todos estos aranceles, que al final no dejan de ser pues, unos impuestos, podemos decir, temporales, de la gestión del riesgo que pueden hacer las propias empresas sobre los mismos y de las oportunidades que nos pueda brindar pues, el propio mercado de valores.
Si les parece, pues con esto nos quedaremos. Agradecerles su tiempo. Al final de la sesión, cuando terminemos, les vamos a dejar una pequeña encuesta que evidentemente pues les agradeceremos que nos la respondan y de nuevo darles las gracias por su tiempo. Muy buenas tardes.